te glorifico. Yo sé que eres el Dios de poder, maravillas, no me avergonzaré de ti. La tierra entera, porque es tu gloria, que demuéstrate y hazlo otra vez. Dios de poder, maravillas, no me avergonzaré de ti. La tierra entera, porque es tu gloria, que demuéstrate y hazlo otra vez. Que demuéstrate y hazlo otra vez. 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 Otra vez, otra vez. Dios sobrenatural, hoy tú desatarás señales y milagros. La tierra clama por ver los hijos de Dios manifestar su gloria. Dios sobrenatural, tú desatarás señales y milagros. La tierra clama por ver los hijos de Dios manifestar su gloria. Dios de poder, maravillas, no me avergonzaré de ti. La tierra entera cuenta su gloria. Él demuéstrate y hazlo otra vez. Dios de poder, maravillas, no me avergonzaré de ti. La tierra entera cuenta su gloria. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez.
Familia de la Iglesia Expectativa 320, les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal. Confío, estoy seguro que hoy el Señor nos va a hablar de su palabra, de su corazón, una verdad, una revelación que nos fortalecerá, que nos alentará, que nos va a llevar mucho más allá. ¿Por qué lo digo? Porque el sentir que traigo en este tiempo en mi corazón es un sentir que muchos de los que están ustedes viéndome y escuchando van a estar de acuerdo. Es el de una frustración que el pueblo de Dios tiene en su corazón. Es increíble que el pueblo de Dios, que debemos de ser los líderes, la cabeza y no la cola, siempre arriba, nunca abajo, vivamos frustrados porque no vemos a Dios moverse en nuestras vidas, porque no experimentamos lo sobrenatural, porque no vemos más avance en nuestra vida, en cualquier aspecto de ella. Y tendemos a desanimarnos, a deprimirnos, a enojarnos, a, como dicen comúnmente, a querer tirar la toalla. Pero tenemos que tener bien presente algo, que si hay algo que está fallando, no es del lado de nuestro Dios, sino que es de este lado. Dios nos ha entregado su palabra para que podamos vivir vidas sobrenaturales. Somos hijos, hijas de Dios, de un Dios sobrenatural. Por tanto, tú y yo somos seres sobrenaturales, para no venir a tomar agua de un charco, sino venir a tomar siempre y continuamente de la fuente, de la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar del tema que tú sabes que me gusta y que vivo y disfruto, el tema de la fe. Hoy vamos a hablar de acciones de fe. Dios, el Señor, siempre ha buscado que su pueblo, que sus hijos, que sus hijas experimenten la realidad de la Biblia y que no lo vean como algo lejano a sus vidas, como que lo vean algo allá en el cielo, como un pastel, ¿verdad? Allá en el cielo. Y pues, ¿de qué me sirve un pastel en el cielo? Lo quiero aquí, quiero su sabor, quiero su dulzura, disfrutarlo aquí en la tierra. No me sirve un pastel en el cielo, lo quiero aquí. Así nuestra vida, y es lo que vamos a aprender. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasos prácticos podemos aprender para poder vivir? ¿Qué acciones de fe
para poder experimentar lo sobrenatural. La iglesia Expectativa 320 es una iglesia llamada a experimentar lo sobrenatural. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 20. Muchos de ustedes se estarán preguntando ¿por qué nuestra iglesia se llama Expectativa 320? Y quizás dirás, ¿de dónde tiene ese nombre? Bueno, primero que nada vino del Espíritu Santo, pero tiene un fundamento bíblico totalmente. Efesios capítulo 3, verso 20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que nuestra iglesia es una iglesia que tiene la expectativa de que nuestro Dios se mueva, como lo dice aquí, mucho más allá, mucho más abundantemente de lo que pedimos, mucho más abundantemente de lo que pensamos que se va a mover. Esa es la expectativa que nuestra iglesia tiene. Por eso el lema de nuestra iglesia es, en donde tu vida es llevada mucho más allá. Del punto en donde está tu vida hoy, si estás bendecido, vas a ser llevado mucho más allá de donde estás hoy. Si estás abundantemente bendecido, prepárate para ser superabundantemente bendecido. Si estás en opresión, en tribulación, saldrás de allí y serás llevado mucho más allá de donde tú estás ahora. Por eso, pero la clave es la expectativa. La vida de fe es la expectativa. Siempre estar expectantes, pendientes de lo que Dios va a hacer. Entonces, todo está junto, enseñarte el nombre de nuestra iglesia, por qué se llama Expectativa 320, y el 320 tiene que ver con Efesios 320. Esa es la base bíblica del nombre de nuestra iglesia. Y es aquí donde nosotros tenemos que salir de ese punto en donde no estamos viviendo lo sobrenatural. Y yo quiero que juntos nos animemos este día. Hoy tengo una invitada especial que viene a estar con nosotros por unos momentos y que tanto el testimonio que va a dar como la enseñanza, todo se va a conjuntar y lo que el Espíritu Santo va a producir es algo muy fuerte en nuestro corazón que va a penetrar para darnos una cimentación fuerte de fe para poder experimentar y alcanzar lo que no hemos logrado hasta este punto. Es una de nuestras líderes de nuestra iglesia, Maura García. ¿Por qué no viene con nosotros, conmigo? Y ella va a compartirnos un testimonio sobre una provisión sobrenatural que Dios trajo a su vida. Maura, por favor, platícanos. Muchas gracias. Familia, pues vengo a platicarte lo grande que ha sido Dios conmigo. En este tiempo difícil que hemos estado viviendo todos, no solamente yo, sino todo el mundo, los comercios han colapsado, los que nos dedicamos a las ventas, la verdad es que hemos estado muy escasos y pues esto a mí me afectó bastante porque me retrasé en la renta con algunos meses y tuve problemas para pagar el agua y ustedes saben que los gastos en la casa pues se generan a diario. Entonces llega el momento en que agarro y me pongo a hacer cuentas, cuánto es lo que yo necesitaba y los números pues no mienten. Me arrojan la cantidad de que para cubrir mis necesidades yo necesitaba 12,000 pesos. Pero el Señor dice que no tenemos porque no pedimos. Entonces, en mis momentos que tengo con el Señor de comunión, pues voy y le presento mis necesidades y le hago mis peticiones. Y no pasaron muchos días, como una semana y media más o menos. Cierta mañana me habla uno de mis hermanos y me dice que necesitaba unos productos, que si se los podía llevar y que aparte quería hablar conmigo. Entonces, pues, siendo sincera, tuve que conseguir para llevarle los productos y al llegar allá, pues, me lo pagó y también, pone sobre la mesa, así de 1,000 pesos en billetes de 500 y pone la cantidad exactamente que yo le había pedido a mi Señor, 12,000
pesos. Para mí esta fue la respuesta de Dios, que yo sé que vino de Él, porque fue la cantidad exacta que yo necesitaba para cubrir mis necesidades. Pero aparte, coménteles cómo es que llega ese dinero, a través de qué movimiento él hace. Lo que pasa es que, pues mi hermano trabaja un pedazo de tierra, no es mucho, pero, y él dice que, pues, que hizo un corte de naranja que, pues la verdad le sorprendió porque no es el tiempo así en el que esta naranja se esté dando. Entonces, y lo sorprendente es que hace el corte de naranja y lo que rinde son esos 12,000 pesos. 12, lo que yo le había pedido al Señor, 12,000 pesos. Y mientras ella estaba desesperada, Dios estaba ya preparando provisión para ella en su momento. Estas son las cosas que quiero que tú veas y que te animen, que tú puedas ver que tenemos un Dios real que se mueve en medio de nosotros y que es un Dios sobrenatural que supera todas nuestras expectativas. Maura, muchas gracias por compartir este testimonio con nosotros. Dios la bendiga. Gracias. Mateo capítulo 14, por favor. Vamos a ir allí, porque tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. No vemos el poder de Dios hasta que no actuamos. Es en el punto que nosotros actuamos que nosotros podemos ver el poder de Dios. Miren, Mateo capítulo 14 es un pasaje muy conocido en el que Pedro camina sobre el agua. Dice el verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Nosotros hemos hablado de que Pedro caminó sobre el agua y nos admiramos de todo eso, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que determinó? Que aquí lo único que fue de Jesús a Pedro decirle es, ven. Esa palabra de 3 letras, ven, fue lo que Pedro recibió en su corazón. Bastó con que el Señor Jesús le dijera, ven. Él creyó en esa palabra y esa palabra fue la que llevó a Pedro a un mover sobrenatural. Cuando Pedro creyó esa palabra y con base a la palabra que él creyó, él comenzó a actuar. Ese es el punto del que estoy hablando. Muchos creyentes están frustrados porque oran y no ven algo en su vida. Y déjame decirte algo, la Biblia dice que hay tiempo para todo en esta vida. Hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. Y hay tiempo de orar y actuar. Hay varios tiempos. El tiempo de solo orar, el tiempo de solo actuar, pero hay tiempos en el que hay que estar orando y hay que estar actuando. ¿Actuando qué? La palabra de Dios, poniéndola en práctica. La carta a Santiago o de Santiago nos enseña claramente en el versículo 22 del capítulo 1 y dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Te acuerdas lo que te he dicho en pláticas anteriores? Que tú puedes ser un creyente de fe ferviente en la mente. Puedes ser el hombre de Dios, la mujer de Dios en la mente, decir todos los amenes que se te antojen, todo el amén que quieras, hablar y decir Dios va a hacer esto por mí, aquello, sí. Pero puede ser en la práctica un total incrédulo, porque no estás poniendo en práctica la Biblia. Ese es el punto del que estamos hablando este día. Que tú puedes ser un total hacedor nulo de la palabra, pero un profesional oidor de la palabra. Y no nada más oidor, lector de la palabra y de libros y coleccionista de predicaciones y de discos o canciones grabadas en tus discos duros de todos tus dispositivos. Ser un profesional en eso, pero ser un total ignorante y nulo hacedor de la palabra. Entonces, tú
De tanto que te llenas, tienes que comenzar a actuar. Yo he conocido a mucha gente, tristemente, que habla todo el tiempo de lo que Dios va a hacer. Y se les van 5, 10, 15 años. Y Dios me va a usar. Y yo sé que me está preparando. Algún día, Dios, todo lo que tengo aquí, lo que he leído, lo que he estudiado, los cursos que he tomado, me van a servir un día. Sí. Y se les pasan los años y no hacen nada en su vida. Creen que quieren poner un negocio, hacer algo para el reino de Dios. Solo hablan y hablan y no ponen fe. Y su frustración llega a ser tan grande. Y dicen, Padre, ¿por qué no me puedes dar un carro? Bueno, porque no has ejercido ni siquiera fe para una llanta. ¿Cómo puedes creerle a Dios por 4 llantas si no has creído por una? Y esa primera llanta hay que empezar a caminar en fe. Es lo que estamos hablando. Toda la Biblia se vuelve real por fe, ¿verdad? Todo tiene que ver con fe y no es hasta que nosotros comenzamos a poner en práctica la fe que empezamos a ver lo que Dios quiere hacer. Es como, por ejemplo, el servicio a Dios. Mucha gente le huye al servicio a Dios. No quieren servir porque lo que Dios les pueda pedir, lo que Dios les pueda quitar, lo que Dios les pueda demandar. Y siempre pretextan que su tiempo, que si están enfermos, que si no tienen dinero, que si ya están viejos, que si les duele la pierna. Todo el tiempo están pretextando y nada. Y siempre están poniendo una barrera al Espíritu Santo. Tan solo ellos dieran ese paso de fe y comenzaran a servir en medio de todas sus carencias y debilidades o lo que no tienen, y entonces podrían experimentar lo sobrenatural de Dios y se darían cuenta que Dios los lleva mucho más allá de donde están en ese punto. Esa ha sido mi vida, esa ha sido nuestra vida en mi familia. Hemos creído y hemos sido llevados mucho más allá. Santiago ahí mismo en el capítulo 2, verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Aquí lo que está queriendo decir, ¿verdad? Santiago es acciones, que la fe hay que actuarla juntamente con las acciones y la fe se perfecciona por las acciones. Es cierto que hay que declarar lo que uno cree, pero hay un punto en que uno empieza a caminar en eso. Ahorita lo vamos a ver. Recuerdo de una vez un hombre que hablaba yo con él. Y él sabía de sus problemas que él tenía. Él tenía luchas con tentaciones, con debilidades, problemas fuertes. Su gran problema eran las adicciones a las drogas. Tenía graves problemas, pero él sabía algo, que Dios lo podía ayudar. Él sabía que Dios lo podía ayudar, que él era el único. Pero al mismo tiempo, él sabía que él tenía que poner de su parte y hacer algo y que Dios esperaba que lo hiciera. ¿Y sabes qué sucedió en su vida? Nada. Porque se quedó en esa parte de saber lo que Dios esperaba y él decía que tenía fe en que Dios lo podía ayudar. Pero Dios no podía ir más allá en su vida hasta que no él diera los pasos de fe. Yo me acuerdo muy bien que hablaba con él y yo le decía, ¿cuál es tu problema? Un hombre muy joven. Dice, ¿cuál es tu problema? Dice, es que llegan mis amigos y me tocan la puerta. Y yo sé que cuando me llegan allá a la puerta, yo sé que me van a invitar a que salgamos fuera de mi casa y allí voy a terminar drogándome. Y yo le decía, bueno, tu primer paso de fe es decir, no voy a salir. Y tú dirás, pastor, ¿cómo es eso? Claro, lo primero que tiene que hacer una persona que está siendo tentada al pecado es alejarse de la fuente de tentación, aunque sean personas aún cercanas a uno. Y yo le decía, ¿cuál es el factor? No salgas, di que no. Pero es que ¿cómo les voy a decir que no? Esa es la clave, tienes que escoger en ese punto entre Dios y lo que ellos te están presionando. Era una acción de fe. Creer, decir no y quedarse ahí, perdón, aun cuando en su cuerpo sintiera ese impulso satánico, porque no es otra cosa, de quererse drogar o aquel que
tiene problemas con el sexo o el alcohol. Pero en este caso el problema de este joven eran las drogas. Y yo le decía, lo único que tienes que hacer es creer. Aún gente dice, oren por mí. Y la oración que uno hace tiene poder. Pero hay un punto en el que Dios espera que la persona tome uso de su voluntad y decida que ya no va a continuar más en eso, en el caso de esta persona. Él sabía que Dios lo podía ayudar. Él sabía que Dios lo quería ayudar. Y al mismo tiempo, él sabía que él tenía que hacer algo. Que Dios esperaba que él hiciera algo. Que dijera no, que dependiera del Espíritu Santo. Al final, no lo hizo. Y su vida se complicó. Y no había necesidad de eso. Ahora, en este punto yo creo que todos estamos listos para poder entender qué acciones prácticas tenemos que hacer para poder empezar a experimentar, si ya lo estás viviendo, más de lo sobrenatural, o si no lo estás viviendo, experimentar realmente lo sobrenatural, como Maura lo experimentó. Y te digo algo, uno tiene que aprender a ser humilde y no sentir envidia y decir, uy, ¿qué hace esta mujer? Y es la preferida de Dios. Déjame decirte, Dios no tiene favoritos. No, Él tiene hijos, tiene hijas, Él no tiene favoritos. Pero dirá la gente, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? Bueno, algo están haciendo que tú no estás haciendo. Si tú estás viendo que alguien está siendo bendecido. Entonces la clave es que seas humilde y vayas a esa persona y le digas, ¿cómo le estás haciendo? Y que el Espíritu Santo te muestre la parte que tú no estás haciendo bien y corregirla y comenzar a caminar en eso. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo 5, por favor. En el versículo 25. Y dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, o sea, había visto mucho médico con esta enfermedad que ella tenía, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. A mí me gusta enseñar la Biblia de una forma práctica. Me gusta dar pautas, pasos, cosas prácticas que te puedas llevar y que puedan clarificar la palabra. Otros predicadores tienen su estilo, ¿verdad? A mí en lo personal me sirve mucho el paso 1, porque puedo vislumbrar en dónde voy, en dónde estoy y si me estoy desviando. Entonces, hoy la primera acción es, el paso número 1, es simplemente decláralo, dilo. Lo primero que tienes que hacer es empezar a hablar lo que crees que Dios va a hacer por ti. Nosotros en nuestra boca tenemos una constructora. Aquí se construye con el poder de nuestra boca. Dice la Biblia que ahí está el poder de la vida, el poder de la muerte. En tu boca hay una constructora. Aquí construyes tu futuro. Aquí edificas y reedificas tu presente y tu futuro empieza a crearse con tus palabras. Son poderosas cuando tú las empiezas a hablar y hablas la palabra, hablas la Biblia, la empiezas a hablar. Ahí es que se comienza. Allí en Marcos capítulo 5, en el verso 28, nota lo que la mujer enferma, arrastrándose en medio de la multitud, dice, porque decía, no se precisa qué había sucedido con esta mujer, cómo había sabido de Jesús,
Pero lo que conocía de Jesús, lo que había escuchado de Jesús, o lo que le había escuchado hablar a Jesús, quizás a lo lejos, y no se nos dice en qué otro momento, quizás, yo solo digo, quizás escuchó a Jesús predicar. Pero en ese momento ella dijo, este es mi momento. Y ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Ella comenzó a hablar lo que creía que iba a suceder en su vida. Esa es la primera acción de fe. ¿Ya oraste? Ahora comienza a hablar. Lo que en tus rodillas hablaste y dedicaste tiempo, ahora comienza a hablarlo. Segunda carta a los Corintios, guarda tu lugar allí, vamos a regresar en unos momentos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 13. Dice lo siguiente, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Si tú crees, habla lo que crees. Empieza a hablarlo. Es cuando comenzamos, debemos hablar lo que creemos. Aquí, en tu espíritu, está la fe. Aunque aquí en tu mente haya dudas, en tu mente haya conflicto, haya tormenta, y cuando lo hables, aquí va a empezar, ¿verdad?, a gestarse esa fe en tu espíritu. Y tú vas a empezar a hablar. Y en un principio tu declaración va a ser débil, titubeante. Sí, yo voy a poner un negocio este año. Este año pongo mi negocio. Empiezo con mi empresa. O mi hija va a comenzar a estudiar la carrera. La va a terminar. Y tú dices, te grita, ¿verdad? Como le gritaba su cuerpo a Abraham. Ya estás viejo, te vas a morir, y esto y aquello. Pero tú crees que Dios lo va a hacer. Y hablas titubeante, ¿verdad? No, y voy a meter a mi hija a que estudie la carrera. Y dices tú, híjole, con esta crisis que hoy está, no tengo un peso ni para pagarle la inscripción una vez que pase el examen. Son 5 años de carrera. Bueno, ya lo declaré. Pero sigues declarándolo porque la Biblia dice, creí por lo cual hablé. Y entonces comienzas a hablar. Esa es la primera acción de fe. Decláralo, háblalo. Se van a burlar de ti. El diablo te va a decir que es imposible. Pero el poder de la declaración. Jesús, yo tengo una Biblia, yo creo que tú también, impresa. Marcos capítulo 11, ve conmigo, vamos allí por favor. Ahí en capítulo 11 de Marcos, muy cerca de donde estamos leyendo. Y las palabras en rojo son palabras de Jesús. Bueno, toda la Biblia en rojo y en negro. Pero lo que Jesús dijo son principios, son decretos que ya están establecidos. Que si se ponen en práctica, los resultados que dice aquí habrán de suceder, porque lo dijo Dios, lo dijo Jesús. Y en Marcos capítulo 11, versículo 22, dice así. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. El original griego dice, tened la fe de Dios. Sí, nuestro Dios es un Dios de fe. Él tuvo fe para crear todo el universo. Tuvo fe cuando habló y escribió la palabra de Dios. Él tuvo fe. Y todo lo que él hablaba ha sucedido y sucederá. Verso 23 dice, porque de cierto os digo, aquí hablando palabras de Jesús, palabras que Jesús habló, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, no dice que hablara un pastor o un profeta o un apóstol o un predicador o un líder de alabanza o un líder de ministerio, no, dice cualquiera. Entramos todos. Dijere, otra vez hablar a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. No debe haber duda aquí. Aquí siempre tienes certeza porque está tu espíritu, aquí vive la fe, aquí se gesta. Aquí en la mente son las dudas. Y dice, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. El Señor dice, lo que diga le será hecho, dice.
Hay que creer lo que dices, y lo que dices y lo crees, te será hecho. Por eso te digo que Dios puso tan fácil esto, que para muchos es difícil. ¿Cómo? Solo decirlo es suficiente para que suceda. Bueno, Jesús lo dijo. Simplemente dijo, cree que será hecho lo que dices. ¿Esto? Cree que lo que dijiste será hecho. Y lo que diga, le será hecho. El Señor es el que pesa el corazón. Y Él sabe cuando lo hablaste con fe. Y en ese instante los recursos angelicales se mueven. Tus aliados se mueven. Esos aliados que tenemos, esos ángeles se mueven. Y empezamos a ver cosas tremendas en nuestra vida. Paso número 2. Ya que lo hablaste, simplemente hazlo. Siempre, ve conmigo a Marcos capítulo 5, verso 27. Así como con esta mujer, ¿verdad? Que podía haberse quedado en un lado diciendo, si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, ¿sí? Si tan solo tocare, si tan solo, ¿verdad? Y lo hubiera visto que se fue Jesús por delante y la multitud, nunca hubiera visto su milagro. Porque empezó a hablar, pero el segundo paso es hazlo. Y esta mujer dice en el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella buscó abrirse paso, no le importó arrastrarse, no le importó que la pisaran, no le importó que la ignoraran. Imagínate por un momento la escena. La Biblia dice que había una multitud, todos querían tocar a Jesús. Y todos querían tocar a Jesús. Jesús iba, para mayor contexto, iba a la casa de Jairo porque la hija estaba muriéndose o ya había muerto. Jesús iba con un objetivo, la multitud. Y en ese entonces, ¿verdad? Las túnicas eran de colores muy secos, colores muy parecidos. Y yo me imagino a esa mujer arrastrándose. La Biblia no miente, es muy literal en muchos sentidos. Y la mujer se arrastraba. Y yo creo que ella, pues arrastrándose, pues de repente quizás veía la cabeza de Jesús y su torso, y veía su ropa, o sea, no lo puedo perder de vista, ¿verdad? Y la ignoraban o sabían que estaba enferma y la gente, y la evitaba. La gente la evitaba, pero a ella no le interesaba otra cosa más que ir hacia Jesús y tocar su manto. Eso es lo que estamos hablando aquí. En algún punto tú vas a tener que hacer algo al respecto en tu situación. Salir y pedir un trabajo, ir a sacar tu ficha de inscripción para hacer tu examen de admisión, dar el paso en comenzar a servir, hacer algo. Hay tiempos, como te decía, hay tiempos de orar, hay tiempos de actuar, hay tiempos de orar y actuar al mismo tiempo, pero también hay tiempos en los cuales ya no hacemos nada más que esperar y tener buena actitud. ¿Cuál es tu tiempo ahorita? No lo sé, pero en un punto llegarás que tendrás que hacer algo. Tendrás que confrontar a una persona, tendrás que ir a pedir perdón, tendrás que comenzar a ayunar al respecto de lo que Dios tiene que hacer en tu vida. Lo único que estoy diciendo es, hazlo. Hay un punto en el que tendrás que hacer. Es como el que dicen, ¿verdad? No te van a tocar en la puerta y te van a decir, es que estamos buscando un gerente y lo venimos a ver aquí hasta su casa. No, créeme. Tendrás que salir y creer que Dios te va a abrir puertas y que te va a dar favor. Tendrás que hacer algo al respecto. ¿Qué? Yo no sé tu situación, el Espíritu Santo la sabe y te va a decir el momento indicado. Sabrás. Yo he vivido eso en mi vida personal, en la vida ministerial. Yo le llamo, no sé si así haya ese término entre la gente de los grandes líderes cristianos, humildemente lo digo, para mí son impulsos del Espíritu, en donde yo me siento impulsado a hacer algo y me siento con una fe, con una vitalidad en mí, que sé que es el Espíritu Santo, y me muevo a hacerlo, y sé que es el impulso del Espíritu Santo.
y tú lo sabrás. Él te va a guiar a que hagas algo. El detalle es que mucha gente, y ve conmigo por favor a Eclesiastés capítulo 11, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 4, dice: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. ¿Qué quiere decir este versículo, verdad? Que es una persona que dice: hoy no voy a sembrar, porque me voy a la milpa, ¿verdad? Me voy al campo a sembrar para la milpa, capaz que me agarra la lluvia. No, hoy no. Es tiempo de cosechar, ¿verdad? Que no segará. No, es que veo nubes. No es el momento. Si tú estás esperando condiciones perfectas en tu vida, espérame que sane. Espérame que me sane de esta enfermedad y verás cómo le sirvo a Dios. No, espérate que pase lo del coronavirus. Espérate que pase lo del COVID-19 y verás. Sí, hay cosas que no podemos hacer, es cierto, pero hay cosas que sí podemos hacer. Y que sin violar lo que la autoridad nos ha dicho, podemos hacer. Y eso es fe. La Biblia al día es una paráfrasis publicada en español. Dice: si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Y te lo garantizo, que nunca realizarás nada. Porque tendrás un enemigo fiel en Satanás que se encargará de que nunca haya condiciones perfectas para que tú des el paso de fe. Conocí una mujer. Me acuerdo bien de esa mujer. Ella no sabe el testimonio tan grande que ella me daba y me impactaba. De cómo ella, una trabajadora del hogar, iba trabajando, atendiendo a sus jefes, a unos siervos de Dios. Y esta mujer dijo un día: si yo veo que lo hacen ellos, yo lo voy a hacer. Y comenzó a construir su casa. Y empezó a dar el paso de fe. Y todos tenemos límites en nuestra vida. Es cierto. Pero de eso se trata la vida de fe y las acciones de fe. Que Dios te muestre en dónde estás con límites. Porque a veces no es ni el diablo, a veces es uno mismo, son nuestros temores, son nuestras inseguridades las que nos limitan. Si tan solo podemos creer que tenemos a un Dios fiel, porque seguro tenemos a un enemigo fiel que se va a encargar de que nunca tengamos condiciones perfectas. Y cuando tú digas: ya viene el momento y ya está todo acomodado a como yo me siento seguro que voy a dar ese paso, el diablo va a venir ¡fum!, para que todo se venga abajo y otra vez no haya condiciones perfectas. Y otra vez te quedes arrinconado en ese lugar sin ver tu bendición. Lucas capítulo 17, por favor. Versículo 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Nota, mientras iban. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? ¿Oró por ellos? ¿Les puso las manos? Lo único, no les dijo: sean sanos. Nada más les dijo: vayan, muéstranse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando una persona era sanada o ya había pasado por el proceso de que había pasado de un problema, de una enfermedad de la piel, de una enfermedad cutánea, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, el primer paso para verificar la sanidad era ir a los sacerdotes. Y el sacerdote inspeccionaba el cuerpo de la persona, que no tuviera lepra, que no tuviera tiña, que no tuviera algún problema cutáneo, porque eso traía, ¿verdad?, que no estuviera limpio ceremonialmente la persona para estar en la congregación del pueblo de Dios, porque la lepra tiene un significado. Entonces, cuando el sacerdote verificaba y daba su visto bueno que esa persona
estaba limpia. Decía, ya, pasó esto. Entonces ellos entendieron que cuando los mandaron al sacerdote era para que se presentaran. ¿Y qué fue lo que pasó? En el proceso de ir, Dios se mostró su poder sobrenatural. Y yo no sé si ellos empezaron a ver en su piel, en sus manos, en sus brazos, quizás no en su cara o en la cara del otro, ¿verdad? Pero empezaron a ver que algo sucedía. Y yo creo que de ir caminando empezaron a correr. ¿Qué está sucediendo? Pues ¿qué sucedía? Lo sobrenatural estaba pasando. Pero la Biblia dice que mientras iban fueron limpiados. Y así tú y yo. Algunas cosas en nuestra vida hay que hacerlas, y mientras aprendemos a hacerlas, en el proceso veremos lo sobrenatural de Dios. Hoy estamos hablando de acciones de fe, de salir de esa frustración en la que el pueblo de Dios está, que no están viendo el mover de Dios sobrenatural en sus vidas. Tenemos un Dios sobrenatural, tenemos la Biblia, tenemos todo, y no lo están viendo. Prefieren deprimirse, prefieren tirarse a llorar, a quejarse de que no han visto a Dios moverse. Creo que es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de creer. El tiempo de esperar más de Dios porque Él nos quiere dar. Paso número 3. Recíbelo. Sí. En lo que lo estás haciendo, en el proceso de hacerlo, recíbelo. Comienza a recibir ya. Al hablarlo, al caminar, tú recíbelo. Recíbelo. Es el tiempo de recibir. Marcos capítulo 5, por favor. Versículo 28. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su mano, será salva. Esa mujer, desde el momento que lo declaró, y desde el momento, ¿verdad?, que empezó a ir entre la multitud, ella estaba recibiendo en su corazón. Ella empezó a tener una visión de verse una mujer sana. Empezó a tener enfoque. Y así tú y yo. La fe es del hoy. La esperanza es del futuro. La fe recibe ahora en lo espiritual. Es cuando recibes en la fe. Y dice el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella primero creyó y luego recibió. Lo hablas, lo recibes en tu corazón y al mismo tiempo lo haces. Lo importante es que lo hables, lo recibes y das tu paso. Das tu paso. Es una acción, dar tu paso. Lo creo. Y algunas veces, ¿verdad? Dirás, bueno, estoy haciéndolo y tienes que volver, ¿verdad? Y viene oposición a tu vida. Y dices tú, ay Señor, parece que esto no era por acá. Pues vuelve al paso 1. Háblalo, asiéntalo, afírmalo en tu corazón hasta que Dios lo manifieste. Tenemos que actuar como si las circunstancias actuales no nos afectaran. Ay, sé que eso es muy difícil. Créeme lo que te digo. Actuar, caminar en fe como si las circunstancias actuales no nos afectaran. Créeme que es sumamente complicado. Pero hay un punto en el que funciona. A pesar de que tú estás enfrentando cosas, funciona. Y paso número 4, para terminar este día. Testifícalo, cuéntalo, háblalo. Aquí dice que en el verso 33, cuando Jesús dijo, bueno, sentí que salió poder de mí, él ya lo sabía, pero él quiso que la mujer lo dijera, y ella lo dijo, dice, entonces la mujer, verso 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y así yo te animo a que tú, en tu acción, comiences a testificar. El paso 1 es hablar tu fe en oración, en la intimidad con Dios. Lo empiezas a hablar, lo recibes, lo haces. Estás caminando. Pero hay un punto en que tienes que empezar a hablarlo, a testificarlo, a declarar lo que Dios va a hacer en tu vida.
Y gente te dirá, estás equivocado, estás loco, eso no va a suceder. ¿Cómo crees que va a suceder para ti? Ella lo testificó a Jesús y le dijo, esto pasó. Pero va a llegar un momento en que tú y yo tenemos que hablar lo que creemos que Dios hará. Hay poder en el testimonio. Obvio que cuando ya Dios lo hizo en ti, pues con más razón tienes que testificarlo para no robarle la gloria a Dios. Cuando nunca te guardes lo que Dios hizo por ti, por mínimo que a ti te parezca, no hay, a los ojos de Dios, no hay milagros gigantes ni milagritos. Créeme que la necesidad tuya es importante para Dios. Y tú tienes que testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si no lo haces, le robas la gloria a Dios. El punto aquí es, empieza a hablar. Empieza a decirle a los que te rodean, Dios va a hacer esto. Dios me va a dar mi casa, me va a dar mi trabajo. Me voy a casar, voy a tener ese hijo que tanto anhelo. Voy a ver mi familia restaurada. Voy a ver ese trabajo, voy a ver ese negocio florecer. Y le he intentado 10, 15 veces, he fracasado. Te digo, este es el bueno, Dios lo va a hacer. ¿Y sabes qué? Un día verás tus sueños cumplidos. Porque de eso se trata la vida de fe. Caminar en fe. Aplica estos pasos. Y si falles en uno, vuelve a empezar. O sigue en cada paso y donde sientas que eres débil, pide la ayuda del Espíritu Santo y retoma. Verás lo que Dios hará en tu vida. Estoy completamente seguro de ello. Te bendigo y declaro que hoy tu fe ha sido edificada y fortalecida. Nos vemos la próxima. Miras el cielo y sé que tú eres maravilloso, Dios. Veo tu esencia en toda la creación. En completo amor, por tu sangre yo he vencido. En perfecta alabanza glorificar. De poder, maravillas, no me avergonzaré de ti. La tierra entera cuenta su gloria, Él demuéstrate y hazlo otra vez. Dios de poder, maravillas, no me avergonzaré de ti. La tierra entera cuenta su gloria, Él demuéstrate y hazlo otra vez. Él demuéstrate y hazlo otra vez. Él demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. De sobrenatural me sanaste, me diste salvación. Cada milagro expresa tu deidad. Y como un ciego que ahora ve, en agradecimiento te alabaré, con mi testimonio te glorifico. Yo sé que eres el Dios de poder, maravillas, no me avergonzaré de ti. La tierra entera cuenta tu gloria, que demuéstrate y hazlo otra vez. Dios de poder, maravillas, no me avergonzaré de ti. La tierra entera cuenta tu gloria, ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Otra vez, otra vez. Dios sobrenatural, hoy tú desatarás señales y milagros. La tierra clama por ver los hijos de Dios manifestar su gloria. Dios sobrenatural, tú desatarás señales y milagros. La tierra clama por
vez, maravilla. Me avergonzaré de ti, la tierra entera cuenta tu gloria. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez. Ven, demuéstrate y hazlo otra vez.